Hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. Nunca nos graduamos del Evangelio. Nunca dejamos de necesitar atesorar la asombrosa noticia de que Jesús vino a esta tierra para vivir una vida de servicio, para morir en nuestro lugar y para resucitar habiendo vencido el poder del mal, dándonos la oportunidad de una vida eterna junto a Él. Y todo ello por medio de la fe, liberándonos de la condenación a la que estábamos abocados por los errores cometidos debido a nuestra tendencia a hacer el mal. No existe, ni existirá, un mensaje más importante. En nuestra anterior reflexión concluíamos diciendo que si queremos llegar a entender ese plan que Jesús tiene para nuestra vida, necesitamos conocerle. Pero luego nos preguntábamos cómo saber si nos basta con estar informados acerca de Jesús o si realmente necesitamos conocerle. ¿Cómo saber si conocemos realmente a Jesús o si vivimos como cristianos sin conocerle? Quisiera compartir hoy, en esta reflexión, suficientes evidencias de que necesitamos conocer a Jesús hoy más que nunca, aunque no seamos cristianos o incluso aunque llevemos años siendo cristianos. Quizás esta pandemia ha puesto en evidencia que necesitábamos hacer una pausa en nuestra congestionada vida, para reconocer nuestra necesidad de Jesús y de lo espiritual, para reconocer que necesitamos llenar ese vacío interior y para dejar de estar distraídos con todo y con nada. Necesitamos conocer a Jesús y para ello necesitamos un encuentro personal, tal y como lo hizo Nicodemo. Necesitamos un encuentro personal con Jesús en el que preguntarle acerca de nuestra vida y el futuro, tal y como lo hizo aquella mujer samaritana. O quizás necesitamos hoy más que nunca las palabras de Jesús diciendo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más», tal y como Jesús le recomendó a María Magdalena. Quizás hay conceptos equivocados en nuestra mente acerca de Dios o acerca de Jesús y su justicia. La misión más importante encomendada a Jesús fue la de reflejar el verdadero carácter de Dios, distorsionado por el hombre después de tantos años de separación. Era necesario, por tanto, conocerle de verdad, sin distorsiones ni presunciones. El propio Jesús afirmó en el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 3: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Cuando llegamos a conocer a Jesús verdaderamente, no hay lugar para la confusión o para la incomprensión. Cuando conocemos a Jesús, entendemos su plan para el ser humano. Cuando conocemos a Jesús, llegamos a comprender de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Es una nueva perspectiva de la vida, un cambio en la vida tal y como antes la contemplábamos. Es una oportunidad para entender la vida y al que nos la dio. Decíamos en nuestra anterior reflexión que la información que recibimos debemos sopesarla y contextualizarla para que se convierta en verdadero conocimiento. Para conocer realmente a Jesús, quizás necesitamos eliminar de nuestras mentes falsas concepciones acerca de Él y de su vida, acerca de Dios y su propósito para el ser humano y acerca de su misión para nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro. Permitidme enumerar algunas razones por las que necesitamos conocerle y cambiar nuestra comprensión acerca de Jesús y de su propuesta de renovación para el ser humano. Necesitamos conocerle si pensamos que debemos obedecer más a Dios para que Él nos dé más rápido las cosas que deseamos. Necesitamos entender que la confianza precede a la obediencia. Dios desea que confiemos en Él y no simplemente que le obedezcamos ciegamente. Solo cuando confiamos plenamente en Dios podemos llegar a obedecerle. En la primera carta de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, Juan nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Necesitamos conocerle si vamos a la iglesia, leemos la Biblia y oramos, porque eso es lo que un cristiano debe hacer. Vayamos a nuestra iglesia, leamos la Biblia y oremos porque nos sentimos agradecidos a Dios por todo lo que hizo, está haciendo y hará en nuestras vidas.
y no porque es nuestro deber. El agradecimiento es la clave aquí. Vayamos a nuestra iglesia, leamos la Biblia y oremos porque deseamos conocerle más y no simplemente para cumplir con nuestro deber como cristianos. El Evangelio, la buena noticia, nos despierta a la realidad y nos impulsa a buscarle entre otros cristianos, en su palabra y en el silencio de la oración. Necesitamos conocerle si nos enfadamos con Dios o creemos que no vale la pena creer que existe, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, porque en el fondo pensamos que, si nos comportamos bien, Dios nos debería dar cosas buenas. ¿Por qué no pensamos que cuando las cosas no salen o no nos salen como quisiéramos es porque no nos convienen o porque el Señor tiene algo incluso mejor preparado para nosotros? ¿Cómo podemos llegar a pensar que Dios nos debería dar cosas buenas porque nos hemos comportado bien? La lógica bíblica no funciona de esta manera. El tiempo y los caminos de Dios no son los mismos que los nuestros. El profeta Jeremías en su capítulo 29, versículo 11, nos recuerda lo que Dios desea para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice nuestro Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Necesitamos conocerles y sentimos que tenemos que convencer a Dios de que en verdad estamos arrepentidos o que queremos ser buenas personas para sentirnos escuchados por Él. No necesitamos convencer a Dios de que estamos arrepentidos porque Él nos conoce y conoce las intenciones de nuestro corazón aún antes de orar. Él nos escucha siempre, no porque deseemos ser buenas personas, sino porque nos ama. Y porque nos ama nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida. Así lo confirma Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando nos dice: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos». Necesitamos conocerles si menospreciamos a aquellos que conocen menos de la Biblia, llevan menos años siendo cristianos o son más inmorales. Dios no se deja impresionar por nuestro currículum vitae o por nuestra hoja de servicios como cristiano. Para Dios no cuenta lo mucho o poco que sepamos de Biblia, los años que llevemos siendo cristianos, o si nuestra vida es un poco menos inmoral que la de otros. Su amor por nosotros no está condicionado por nuestro conocimiento de la palabra de Dios, por nuestros años de experiencia como cristianos o por nuestra vida viviéndola como buenas personas. Nos dice Pablo cuando les escribe a los corintios o a los cristianos que vivían en Corinto que Dios nos ama incondicionalmente, es decir, no nos ama por nuestros méritos. Pablo afirma: «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es». ¿Y todo esto para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Necesitamos conocerle si nos sentimos totalmente fracasados porque no vivimos como sabemos que deberíamos vivir. ¿Acaso nos hemos olvidado que no vivimos como sabemos que deberíamos vivir porque erramos continuamente en el blanco, debido a esta tendencia a hacer el mal que todo ser humano ha heredado? ¿Acaso nos hemos olvidado de que Jesús vino a este mundo para que esa misma tendencia a hacer el mal sea erradicada definitivamente? No debemos sentirnos fracasados. Jesús nos ofrece la solución de manera gratuita. Tan solo debemos confiar en Él, confesar nuestros errores y nacer a lo espiritual. Exactamente lo mismo que trataba de encontrar Nicodemo aquella noche en su entrevista con Jesús. Cuando Pablo le escribe su segunda carta al joven Timoteo, le dijo: «El Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos». Necesitamos conocerles y tendemos a ser rápidos para juzgar a las personas que viven y se equivocan de manera diferente a nosotros. Somos rápidos para juzgar la vida y los errores de los demás, pero lentos, sospechosamente lentos,
para juzgar nuestra vida y nuestros errores, si es que los consideramos errores. No estamos aquí para juzgar a los demás, sino para servir a los demás. Recordemos que el juicio no es nuestro, el juicio es de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 y versículos 37 y 38, nos encontramos estas sabias palabras de Jesús que nos ayudan a comprender mejor este asunto. Dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Necesitamos conocerle si nuestro gozo en las cosas que hacemos para Dios es mayor que nuestro gozo en Dios y en su mensaje de esperanza. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, les preguntó a Pablo y a Silas aquel carcelero que estaba dispuesto a quitarse la vida momentos antes. Hacer lo que se dice hacer. Nada podemos hacer. Por tanto, no nos gocemos en las cosas que hacemos para Dios, sino en lo que Él hizo por nosotros, porque Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Podemos oír acerca de Dios, podemos creer en Él, podemos arrepentirnos de nuestros errores y podemos confesarlos. Podemos incluso bautizarnos y obedecer sus propuestas para nosotros porque confiamos en Él. Pero nada podemos hacer para ser salvos, porque esa parte, la de salvarnos, solo la pudo cumplir Jesús. No hay nada que podamos hacer que pueda superar su amor por nosotros. Como muy bien nos recuerda Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Necesitamos conocerle si tenemos envidia de otros más exitosos que nosotros, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el Instagram, en el Facebook o en otras muchas cosas. Todos luchamos con nuestra tendencia a comparar lo que tenemos con lo que tienen los demás. Nos ponemos una máscara para que los demás crean que somos más felices que ellos y nosotros creemos que ellos son más felices que nosotros. El césped siempre parece más verde al otro lado de la valla. Cuando conocemos a Jesús dejamos de tener envidia de los demás o de lo que poseen los demás. Tener envidia revela falta de satisfacción, falta de contentamiento, falta de agradecimiento y falta de humildad delante de nuestro Dios. No recuerdo ninguna parte del texto bíblico en la que se diga que Jesús tuvo o sintió envidia. La envidia nunca nos conduce a buen puerto. No recuerdo haber leído acerca de la felicidad del envidioso tampoco. Dios es justo y misericordioso al repartir bendiciones y nos ama a cada uno de nosotros más de lo que imaginamos. Cuando conocemos a Jesús, empezamos a entender que Dios desea siempre lo mejor para nosotros, lo que nos conviene, lo que nos ayuda para la construcción de un carácter semejante al de Jesús. Necesitamos conocerle si nos preocupa demasiado lo que otros piensen de nosotros. Luis de Góngora, sacerdote, poeta y dramaturgo del siglo de oro español, escribió lo siguiente: «Ande yo caliente y ríase la gente». Lo cierto es que no hay mucho digno de imitar de este caballero, pero la frase ha quedado para la historia como aquella que enunciamos cuando nos preocupa poco o nada lo que otros piensen de nosotros. Cuando conocemos a Jesús, nos encontramos con un mensaje de libertad. Un mensaje que nos reconforta a pesar de nuestros errores pasados. Un mensaje que nos da confianza, nos da esperanza, porque somos justificados por Él. Un mensaje que nos recuerda que fuimos creados por Dios y, sobre todo, redimidos por Jesús. No somos perfectos. Todos cometemos errores, pero Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. Podemos parecer extraños o incluso raros a los ojos de los demás, pero para Dios somos únicos y tan merecedores de la oportunidad de ser salvos como el que más. Cuando Pablo, aquel que sabía en qué y en quién había creído, les escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículos 21 y 22, les afirma lo siguiente: «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios».
Necesitamos conocerle para entender que, a pesar de no ser dignos de ser salvos, Jesús murió para que, al aceptarle como nuestro Salvador, tengamos vida eterna. Necesitamos conocerle si pensamos demasiado en nosotros mismos en vez de estar centrados en hacer la voluntad de Dios y en servir a los demás. No hay mayor motivación para una vida desprovista de egoísmo, para una vida de servicio y de amor por otros, que recordar que Jesús se hizo siervo por amor a nosotros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 45, se nos dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Esto redefine la verdadera grandeza a la que puede llegar el ser humano al dejarse de mirar su propio ombligo y dedicarse a hacer la vida de los demás lo más agradable posible. Así podremos llamarnos cristianos porque imitaremos el comportamiento de nuestro Maestro. Necesitamos conocerles y nos cuesta mucho perdonar a otros porque creemos que ellos primero deben merecer nuestro perdón. Jesús recordó no solo a sus discípulos, sino a todos sus seguidores de todas las épocas posteriores, la necesidad de dar y recibir o pedir el perdón. Cuando sus discípulos le dijeron que les enseñase a orar, una vez Jesús les enseñó esa oración que llamamos el Padre Nuestro, oración que llamamos así porque esas son las dos primeras palabras de la oración. Jesús les dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Necesitamos conocer a Jesús para entender la importancia del perdón. ¿Cómo no perdonar a otros cuando Dios nos ha perdonado tanto? El propio Pablo recomendó a los creyentes que vivían en Colosas, en el capítulo 3 y versículo 13 de su carta: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Jesús os perdonó, así también hacedlo vosotros». Necesitamos conocerle si nos preocupa nuestro futuro. Dios estableció desde el principio un plan para el ser humano. Nos creó con la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, que es lo que llamamos libre albedrío, pero también nos ha mostrado a través de su palabra cómo será el futuro que nos espera y qué implica para nuestra vida presente el conocerle. La Biblia nos presenta un futuro de esperanza para cada ser humano que desee aceptar el mensaje de salvación que Jesús nos ofrece. Él no nos fuerza a aceptarle. Es y será siempre nuestra decisión personal. Él tan solo nos muestra las consecuencias de no seguir sus consejos, pero nunca nos fuerza a seguirlos. Dios está dispuesto a darnos fortaleza para enfrentar el presente y ofrecernos un futuro de esperanza. Nos afirma Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 32: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?». Llegar a pensar que Dios no nos dará lo que más necesitamos es olvidar que ya nos dio a su propio Hijo para que tengamos vida eterna. ¿Puede haber en este mundo algo que necesitemos más que vivir una vida eterna? ¿Puede el ser humano desear algo mejor que recibir la oportunidad de ser salvo para siempre? Necesitamos conocerle si no buscamos oportunidades para dar a conocer a otros este mensaje de esperanza. Pablo deseaba vivir dando a conocer este mensaje a los que lo desconocían, porque el amor a Jesús le impulsaba a hacerlo. Cuando le conozcamos, cuando vivamos la vida siguiendo ese mensaje de esperanza, desearemos buscar oportunidades para compartir el gozo de haberle conocido y de haber entendido lo que Él desea para cada uno de nosotros. Necesitamos conocerle si nos cuesta confiar en la sabiduría de Dios. Nuestro Dios es tan sabio que desde el principio ideó la forma de salvarnos de la condenación a la que nuestros errores nos abocaban sin dejar de ser justo. Esta es la solución a la mayor tensión que vemos en toda la Biblia. Nos dice Pablo en su carta a los creyentes que estaban en Roma, capítulo 3 y versículos 24 al 26, que somos justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, este mensaje de esperanza y libertad nos conduce a confiar más y más en que Dios siempre es infinitamente más sabio de lo que podemos entender. En Jesús y su obra vemos claramente la sabiduría de Dios. Necesitamos conocerle si buscamos esperanza en medio del sufrimiento. El Evangelio nos impacta con la revelación de que Dios conoce el sufrimiento, no solamente porque Él conoce todas las cosas, sino también porque lo experimentó por nosotros. Jesús fue varón de dolores, experimentado en aflicciones. Es cierto que esto no brinda todas las respuestas que quisiéramos a todas nuestras preguntas en medio del dolor, pero sí es la muestra más grande de que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. En vez de darnos simples argumentos, Dios nos muestra la muerte de su Hijo, la muerte de Jesús. En esa muerte vemos la máxima revelación de ese amor de Jesús que nunca nos abandonará. ¿Existe una esperanza y un consuelo más firmes que estos dos? Necesitamos conocerle si nos cuesta creer que Dios puede tener todo bajo control en todas nuestras circunstancias. Si Dios fue totalmente soberano en el momento más crucial de la historia de la humanidad, que fue la muerte de su Hijo, podemos tener una confianza sólida en que Él tiene todo bajo control en medio de todas las situaciones que podamos atravesar. Pablo nos asegura en su carta a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Finalmente necesitamos conocerle si queremos entender mejor el mensaje que encontramos en la Biblia. Jesús nos mostró desde el principio de su ministerio que toda la Biblia apunta a Él. Jesús es la clave para entender la Biblia. Jesús es la clave para entender el carácter y la voluntad de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley creían que la salvación estaba en el conocimiento de la Biblia. Pero Jesús les recordó que la Biblia daba testimonio de Él, porque la salvación solo viene por Jesús. Para el ser humano, conocer a Jesús lo es absolutamente todo. Necesitamos conocerle para entender nuestra propia vida. Necesitamos conocerle para descubrir que la Biblia es la guía más fiable y segura en esta vida. Pero, pastor, os preguntaréis, ¿de verdad podemos creer que la Biblia es relevante para nuestra vida hoy? Eso lo veremos el próximo sábado. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.